El viento en la estación Ángels Rest nunca dejaba de moverse. Silbaba bajo entre la hierba seca, levantaba polvo del sendero de grava y hacía rodar papeles viejos como oraciones olvidadas. El cielo colgaba plano y sin color, estirado demasiado fino sobre una tierra que ya no prometía mucho. Solo un banco, un riel, una torre de agua, inclinada como si ya no le importara nada. Y en ese banco, una niña pequeña estaba sentada descalza, con las rodillas apretadas contra el pecho, un par de botas de mujer atadas entre sí y colgadas de un hombro. No lloraba. Ya había llorado en el estrecho baño del tren, junto a una mano inmóvil que se enfriaba con cada milla recorrida. Pero las lágrimas eran para lugares más suaves, para personas con habitaciones y estufas calientes, no para las amplias llanuras agrietadas donde incluso el sol parecía cansado de intentarlo. Nadie le había preguntado su nombre. El conductor la ayudó a bajar del tren con una mano rígida y dijo: «Espera aquí. Alguien vendrá». Luego volvió a subir. Ella no preguntó de dónde vendría ese alguien ni cómo sabría que era ella la que esperaba. Su vestido le quedaba corto ahora, deshilachado por encima de las rodillas. Uno de los bolsillos tenía un agujero por el que asomaba la oreja de un conejo de tela sin cara. Lo giraba entre las manos una y otra vez, como una piedra de preocupación. Pasó una hora, quizá dos. Un carro pasó traqueteando y no se detuvo. Hombres iban y venían, mirándola de reojo como la gente mira a los perros callejeros, mitad lástima, mitad miedo a que muerdan. Ella los observaba sin parpadear. El polvo se acumulaba en los pliegues de su vestido y en las comisuras de sus ojos. Parpadeó una vez y luego se quedó mirando las vías, como si pudiera obligar al tren a regresar y devolver a su madre erguida otra vez. Un perro olfateó sus talones y se fue. Ella siguió sentada. Cuando pasó el sheriff, la miró entornando los ojos como si fuera un rompecabezas que nadie le había pedido resolver. «¿Dónde están tus padres, niña?». Ella dijo en voz baja: «Mi mamá murió hoy». Él se frotó el cuello. «Bueno, no puedes quedarte aquí». Ella solo lo miró. Él movió las botas, se aclaró la garganta y murmuró algo sobre que quizá la esposa del predicador sabría qué hacer. «Volveré después de cenar», dijo. «A ver si alguien te reclama». Tampoco le preguntó el nombre. La tarde se quemó hasta convertirse en noche. El viento se enfrió, pero no se detuvo. Un caballo se acercó despacio y pesado, con los cascos suaves sobre la tierra seca. Su jinete desmontó no muy lejos de ella, un hombre alto, con un abrigo descolorido y un sombrero de ala ancha calado hasta los ojos, cargando una pequeña caja de clavos bajo el brazo. Ella lo observó como los perros callejeros observan a la gente, lista para huir, pero con esperanza. El hombre no la miró de inmediato. Ató el caballo, revisó la cincha, levantó la caja y la puso en el carro enganchado cerca. Por fin, miró hacia el banco. Ella lo miró fijamente. Algo en esa mirada lo hizo detenerse. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un sándwich envuelto, todavía casi intacto. Sin decir palabra, cruzó la corta distancia y se lo tendió. Ella no se movió. «Es de pavo», dijo él. Su voz era áspera, baja, como grava bajo una bota, pero no era cruel. Ella lo tomó con ambas manos. Él volvió a su carro sin esperar agradecimiento. Ella lo desenvolvió despacio, con cuidado, como si pudiera desaparecer si se apresuraba. El primer bocado fue demasiado grande. Masticó y masticó, sin apartar los ojos del hombre. Él cargó otro pequeño paquete, ajustó la cuerda y subió al asiento del carro. Sus manos eran grandes y curtidas, pero se movían con cuidado. Volvió a mirarla, sin saber bien por qué. Entonces ella lo dijo: «¿Puedo pasar un día con usted?». Sin temblor en la voz. Sin súplica, solo una pregunta simple, lanzada como una piedra en agua quieta. El hombre no habló durante mucho tiempo. Miró el cielo, luego a ella. Finalmente, asintió una vez. Ella se levantó sin dudar y caminó hacia él, el conejo de tela colgando de una mano,
las botas golpeándole la espalda. Él no le ofreció la mano para subir. Ella trepó sola por la rueda y se sentó a su lado. ¿Cómo te llamas?, preguntó él mientras el carro avanzaba chirriando. Eddie May. Él volvió a asentir. Ransom Holt. No hablaron más durante millas. La tierra se extendía amplia y seca a su alrededor. Algunos álamos escasos se inclinaban alejándose del sol. El viento arrancaba hebras de su cabello y las hacía danzar. Ella lo dejó. Él mantenía los ojos en el camino, pero de vez en cuando miraba de reojo para asegurarse de que ella seguía allí. En su rancho, la verja raspó la tierra al abrirla. El lugar no era gran cosa: un granero, un gallinero y una casa de madera blanqueada por el sol que parecía construida con más esperanza que tablas. Un tendedero se agitaba suavemente con el viento, aunque estaba vacío. Los escalones del porche crujieron. Esta vez, él la ayudó a bajar. El perro vino corriendo, un viejo mestizo con cojera y una oreja doblada de forma extraña. Cuando ella se arrodilló y le tocó la cabeza, movió la cola una vez y se echó a su lado, como si siempre hubiera vivido allí. Dentro, la casa estaba limpia pero era sencilla. Una sola silla junto a la chimenea. Un hervidor colgado de un gancho, una mesa con 2 sillas, aunque una estaba cubierta de libros viejos. A ella no pareció sorprenderle la escasez. Él le sirvió una taza de hojalata con leche y la puso frente a ella. Ella la miró largo rato. Él se sentó enfrente y no dijo nada. ¿Dónde está su esposa?, preguntó ella. Él parpadeó una vez. No funcionó. Ella asintió como si eso tuviera sentido y dio un sorbo a la leche. Esa noche, Ransom extendió una manta extra sobre el sofá y luego dudó. Hay una cama arriba, si prefieres. Me quedo con el perro, dijo ella. Él asintió. Dejó una pequeña lámpara a sus pies, luego subió las escaleras y cerró la puerta, aunque no del todo. Ella se acurrucó en la alfombra junto al perro, las botas bajo la cabeza como almohada. Él no durmió. Se sentó en el cuarto de arriba, mirando por la ventana. La tierra estaba tan vacía que hacía eco en los pensamientos de un hombre. A lo lejos, aulló un coyote. Cerró los ojos y recordó el sonido de una mujer llorando en una cama que nunca tuvo hijos. Recordó lo silenciosa que había sido la casa desde entonces. Lo fácil que era olvidar lo que podían significar los sonidos pequeños. Pasos, respiración, el tintinear de una taza. Ahora escuchaba. Abajo, un niño respiraba. Por la mañana, la encontró en el granero dando de comer a las gallinas. ¿Sabes hacer eso?, preguntó él. Ella se encogió de hombros. Miré. No necesitas trabajar. Solo estás de visita. Me gusta dar de comer a las cosas. Esa tarde, él fue al pueblo a comprar azúcar y harina. Ella se sentó a su lado otra vez, callada, mirando el viento. En la tienda general, la gente se fijó. ¿Es tuya?, preguntó la esposa del tendero, una mujer de gesto duro llamada la señora Patch. Solo por hoy, dijo él. Se ve delgada. Ha estado viajando. Pagó y se fue. La mujer los vio marcharse, boquiabierta. De vuelta en el carro, Eddie no dijo nada, pero su mano descansaba sobre la manga de él. Esa noche, él hizo pan de maíz. Ella se quemó los dedos intentando ayudar. Él los vendó en silencio. Ella no lloró. Comieron juntos en la mesa. La segunda silla había sido despejada. Después de cenar, ella dibujó un retrato de su caballo con un trozo de carbón y lo clavó en la pared con una tachuela. ¿Dibujas?, preguntó él. A veces. Él lo miró. No era bueno. Pero estaba vivo de algún modo. Líneas presionadas con un cuidado que no se aprende en la escuela. Más tarde, ella volvió a acurrucarse en la alfombra. Esta vez, él le puso una segunda manta encima. Ella no dijo nada, pero se acercó un poco más al perro, como si hubiera estado esperando ese gesto.
Él se sentó en la silla hasta que el fuego se apagó casi por completo. En el silencio, dijo en voz alta: «Mañana te llevaré de vuelta. Ellos sabrán qué hacer». Ella no respondió, pero él juró que el perro lo miró como si no estuviera de acuerdo. A la mañana siguiente, estaba cargando el carro cuando el sheriff llegó a caballo. «Buenos días, Holt», dijo Wessler, atando su caballo a la cerca. «¿Esa es la niña de la estación?». Ransom asintió. «¿Te la quedas?». Ransom no dijo nada. «Bueno», continuó el sheriff, «la esposa del predicador está preguntando a los Burks. Puede que la tomen. Ya hay mucha gente haciendo preguntas». «No pensé que la bondad necesitara permiso», dijo Ransom. «La bondad no», respondió el sheriff. «Pero este pueblo funciona con su propio aceite, y a la gente no le gusta cuando quema raro». Se tocó el sombrero y se fue. Ransom miró el horizonte largo rato después. Dentro, Eddie estaba metiendo su conejo y las botas en un saco de arpillera. Él se apoyó en el marco de la puerta. «¿Lista?». Ella levantó la vista. «¿Me voy a ir?». Él no respondió. Su labio tembló por primera vez. Luego dijo: «Puedo ser muy callada, si eso ayuda». Él dio un paso adelante y luego se detuvo. «No te voy a mandar a un lugar malo. Solo a un sitio con otros niños. Quizá alguien más joven». Ella bajó la mirada. «No soy lo bastante pequeña», susurró. El pecho de él le dolió de una forma que no había sentido en años. Afuera, el carro crujía bajo el peso de la espera. Dentro, una niña se quedó demasiado quieta, botas en la mano, el conejo colgando flácido contra su falda. Y en algún lugar de su mente, una voz de mujer preguntó suavemente: «¿Y si no estamos rotos, Ransom? ¿Y si solo estamos hechos para sostener las cosas que otros dejan caer?». Él alcanzó su abrigo y se dio la vuelta, sin confiar en su propio rostro. Entonces, una vocecita a su espalda dijo: «¿Puedo quedarme una noche más?». El viento aulló entre las rendijas del porche. Él cerró los ojos y luego asintió. «¿Qué?», dijo, como un hombre que ya había perdido demasiado como para apartarse de alguien que pedía quedarse. La mañana amaneció frágil y dorada, con el viento rozando bajo la hierba como dedos buscando algo perdido. En el rancho Holt, al principio no se movía nada. Ni el columpio del porche, ni las contraventanas, ni siquiera las gallinas. Solo silencio, ancho como las llanuras. Un silencio tan hondo que parecía que la casa no había respirado en años. Ransom removía su café y observaba a la niña desde la ventana. Ya estaba afuera, sentada sobre un cubo de alimento, con las rodillas apretadas contra el pecho, mirando el gallinero como si pudiera decirle qué hacer después. Sus botas, aún atadas entre sí, colgaban de la baranda del porche. No se las había puesto desde que llegó. Parecía no saber si eran para marcharse o para quedarse. El perro apoyaba el hocico sobre su pie. Ella no se movía. Ransom dio otro sorbo lento, sin apartar los ojos de ella. No sabía qué estaba esperando. Tal vez que ella hablara primero. Tal vez que el fantasma de su esposa le dijera qué hacer. «En su lugar», respondió el viento, levantando la esquina de una manta de montar y haciendo golpear una vez la puerta del granero. Ese tipo de viento inquieto que hacía recordar a un hombre cada promesa que no había cumplido. Salió con la taza aún en la mano. Ella no levantó la vista. «¿Tienes hambre?». Pasó un instante. Luego, tan suave como lo hace la mañana. «Podría tenerla». Él asintió y volvió a la cocina. Para cuando la sartén ya chisporroteaba, ella estaba sentada en el escalón, balanceando las piernas con suavidad. Observaba cada uno de sus movimientos a través de la puerta abierta, atenta, no necesitada, como si esperara que las cosas le fueran quitadas. Él deslizó 2 huevos en un plato de hojalata, con una rebanada gruesa de pan de masa madre al lado. Ella lo tomó con ambas manos, como si pudiera escaparse. «No tienes que dejar el plato limpio», dijo él al rato.
Ella se detuvo, con yema en la barbilla. No, si ya está limpio. Casi sonrió. Cuando terminó, apiló su plato sobre el de él. ¿Puedo ayudar en algo? Él dudó. ¿Alguna vez has dado agua a un caballo? Ella parpadeó una vez, solemne. No, pero creo que podría hacerlo. Lo siguió hasta el abrevadero, sus pies descalzos silenciosos sobre la tierra. Él la vio intentar levantar el cubo pálido, demasiado pesado. No pidió ayuda, solo lo arrastró medio lleno, derramándose la mayor parte encima, y luego fue por otro. Él observó un momento más y después se volvió hacia el poste de la silla. Nunca había visto a alguien tan pequeño ocupar tanto espacio solo por intentarlo. Más tarde, le mostró cómo cepillar a la yegua. Le gusta detrás de las orejas, dijo. A mí también me gusta detrás de las orejas, dijo Eddie, con total naturalidad. Él la miró, sin saber si reír o llorar. Dentro de la casa, le dio un trapo y señaló las ventanas polvorientas. No necesita hacer eso, dijo una voz desde la puerta. Era la señora Patch, con la sombrilla cerrada y el rostro fruncido como un limón secado demasiado al sol. Ransom suspiró. Buenos días. Ella entró sin pedir permiso. Vine a ver si hablaba en serio sobre quedársela. No es un perro callejero, Ransom. Leona. No has contestado la pregunta. Él se sirvió una segunda taza y la dejó sobre la mesa. Eddie se quedó cerca de la pared del fondo, el conejo de tela apretado contra el pecho como un escudo. Leona la recorrió con la mirada de arriba abajo. Es muy delgada. Eddie asintió una vez. ¿Algún pariente? No, señora. Leona chasqueó la lengua y volvió a mirar a Ransom. La esposa del predicador sigue pensando que los Burks podrían llevársela. Tienen espacio. Los Burks quieren huérfanos bonitos, dijo Ransom con calma, de los que pueden pasear los domingos. Estaría bien cuidada. Yo la estoy cuidando. Leona entrecerró los ojos. Ransom, eres un hombre solo y la gente recuerda cosas. ¿De verdad crees que es prudente después de lo que pasó antes? Algo en el rostro del cambió en silencio, como un hombre cerrando una puerta que no estaba destinada a ser vista. Creo que tengo más espacio en mi casa que la mitad de la gente que predica desde los bancos. Leona resopló. También te romperá el corazón. Luego se fue. La puerta chasqueó como un mazo. Eddie no preguntó qué quería decir, pero Ransom miró hacia abajo y vio que apretaba el conejo con más fuerza que antes. Esa tarde, ensilló a la yegua y le entregó las riendas. Camínala por el corral, despacio. Ella lo miró como si le hubiera dado algo sagrado. Caminó en círculos torcidos durante 10 minutos. Cada pocos pasos, lo miraba para ver si la observaba. Lo hacía. Esa noche, llevó leña a la chimenea sin que se lo pidieran. Él cocinó un guiso. Ella peló las zanahorias y se las pasó sin decir palabra. Después de cenar, volvió a acurrucarse en la alfombra, pero esta vez dejó sus botas junto a las de él, junto a la puerta. Él lo notó antes de apagar la lámpara. Oiga, dijo ella en la oscuridad. ¿Alguna vez intentó? ¿Intentar qué? Tener hijos. Él hizo una pausa. Sí. ¿Salieron bien? No. ¿Fue culpa de mi mamá? Él miró hacia la ventana. Dijeron que fue mía. Oh. Un largo silencio, y luego, suave como un secreto. Mi mamá decía que yo era ruidosa y terca. Pero que valía la pena. Él tragó saliva. Ahora eres callada, añadió ella. Sí, lo soy. ¿Y aún así vale la pena? No pudo responder. El fuego crepitó lento y cansado. Lo dejó arder más tiempo de lo habitual. A la mañana siguiente, ella ya estaba afuera otra vez, dando de comer a las gallinas. Una le picoteó la mano y ella gritó, pero también rió. Él estaba en el porche con su café, observándola. El perro le dio un empujón con el hocico. Sí, dijo él. Yo también la veo.
Enganchó el carro antes del mediodía. Hay que reabastecer, dijo. ¿Puedo ir? Dudó y luego asintió. Ella se puso las botas sin quejarse. Eran demasiado grandes, golpeaban a cada paso, pero las llevaba como una armadura. El viaje al pueblo fue silencioso, pero no vacío. Ella preguntó qué significaban las distintas nubes. Él le dijo cuáles traían tormentas y cuáles solo pasaban. Las tormentas siempre llegan, dijo ella. A veces dejan cosas atrás. En la tienda general, la gente volvió a fijarse. La señora Patch estaba afuera con la esposa del predicador. Los Burkes pasaron casualmente, con los brazos llenos de telas nuevas. Se vería bonita de azul, dijo Elsie Burke con dulzura falsa. Se ve bien ahora, respondió Ransom, y pasó de largo. Dentro, Eddie pasó los dedos por una fila de canicas en un frasco. Él le compró una. Ella eligió una roja, con un remolino como fuego en su interior. ¿Alguna vez jugaste?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Nunca tuve con quién perder. Afuera, alguien susurró. Ese es el ranchero maldito con su recogida. La espalda de Ransom se tensó. Eddie siguió caminando. En el carro, dijo. No lo conocen. Él la miró. Creen que sí, añadió ella. Pero no. Él la ayudó a subir sin decir palabra. De vuelta en el rancho, ella colocó su canica en el alféizar, justo donde le daba el sol. Es mía, dijo. Pero quiero verla brillar. Esa noche, se durmió otra vez con el perro, el conejo en los brazos. Ransom se quedó abajo más tiempo de lo normal. El fuego chasqueó. El reloj marcó los segundos. Las botas seguían junto a las suyas. En el silencio, susurró. Tú también vales la pena. No se dio cuenta de que ella lo había oído hasta que dijo, medio dormida. Lo sé. A la mañana siguiente, volvió el sheriff. Se quedó sobre su caballo. Tiene 2 días, dijo. Los Burkes firmarán. No hace falta que lo hagas más difícil. Ransom no respondió. No es tuya, Ransom. Ransom miró la casa. Luego las pequeñas huellas de botas en la tierra. No miró al sheriff. Ella no pidió serlo. Dentro de la casa, una niña se agazapaba detrás de la cortina. Había oído cada palabra, y su canica cayó del alféizar y rodó por el suelo como una verdad que nadie podía detener. Los rumores llegaron más rápido que la lluvia tras una sequía. A media mañana, la tienda general estaba espesa de ellos. Mujeres prensando harina en bolsas de papel marrón, las manos moviéndose solas mientras sus bocas amasaban historias más frescas que el pan que habían venido a buscar. Palabras como inapropiado, antinatural y no está bien flotaban como moscas en el calor del verano, zumbando lo bastante alto para los oídos destinados a oír. El nombre de Ransom Holt quedaba suspendido en el aire como el olor a humo de leña que no se va. Decían que se había ablandado, que la soledad le había torcido el juicio, que acoger a una niña sin parientes ni papeles ni promesa de adopción era una invitación a los problemas. No por lo que había hecho, sino por lo que podría hacer. Los hombres que habían perdido cosas eran impredecibles, decían. Especialmente hombres como Ransom. Buenos con las manos, malos con la suerte. Cuando entró al pueblo para recoger un pedido de herraduras, el chisme se apartó como cortinas tras las ventanas. Las miradas se clavaron en Eddie sentada a su lado, las manos pequeñas apretadas en el regazo, la canica roja en una y el conejo de tela en la otra. Él no dijo nada, pero ella lo sintió, cada mirada, cada susurro, cada espacio donde no eran bienvenidos. Después de que se fueron, la señora Patch dejó su regla sobre el mostrador y dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Arruinas tu nombre por una sola niña y no lo recuperas jamás. Eddie preguntó por el camino de vuelta, en voz baja. ¿Qué significa arruinar tu nombre? Ransom no respondió de inmediato. Solo ajustó las riendas y miró el camino, como si la respuesta pudiera estar esperando en el polvo.
Significa que la gente deja de decirlo con cariño. Ella guardó silencio un rato. Ya no dicen el mío con cariño. El carro cayó en un bache. Ninguno se inmutó. En el rancho, él intentó quitarle peso al asunto. Le dio un cubo de hojalata y señaló los arbustos de zarzamora junto a la cerca. Recoge las maduras, no las verdes. Notarás la diferencia. Ella trabajó hasta que los dedos se le tiñeron de morado. Él la observaba desde el granero, fingiendo ajustar herraduras nuevas, pero sin apartar los ojos de ella. Ni cuando el viento tironeó de su vestido. Ni cuando el perro se acurrucó a su lado como una segunda sombra. Esa noche, puso las moras sobre la mesa con orgullo silencioso. Él le revolvió el cabello. Ella se inclinó hacia el gesto sin pedirlo. Después de cenar, pidió dibujar otra vez. Él le dio la última hoja de papel de carnicero que tenía, y ella se tomó su tiempo. Sus líneas eran lentas, intencionales, como todo lo que hacía. Él no miró hasta que se lo entregó. Era un boceto de su porche, de sus botas y de las de ella, una junto a la otra. Lo miró largo rato y luego dijo: «Buscaré un clavo para eso». Ella sonrió sin mostrar los dientes. No lo hacía a menudo. Más tarde, cuando ella se fue a la cama, él se quedó despierto arreglando un cajón que se había atascado desde el invierno. No porque lo necesitara, sino porque el silencio de la casa se sentía ahora demasiado fuerte. Cuando por fin se acostó, encontró una nota en su almohada. Una sola frase en letras torpes. «Me gusta tu silencio». La dobló por la mitad y no durmió. Al día siguiente, fue solo al pueblo. Ella se quedó con el perro, dándole sobras y leyendo un viejo catálogo por correspondencia que no entendía. Solo nombraba cosas que nunca había tocado. Terciopelo, susurró, siguiendo la página con el dedo. Peine para enaguas con perlas. En el pueblo, Ransom fue directo a la casa del predicador. Pidió 10 minutos, le dieron 5. Ella no pertenece a los Burks, dijo. Ransom, respondió el predicador con suavidad, nadie dice que no seas un buen hombre, pero la gente tiene memoria larga. Crees que la ayudas, pero estás poniendo una diana en la espalda de ambos. Ella necesita un lugar donde caer. Yo no soy un peligro. Nadie dice que lo seas. No hace falta. No se trata de lo que es verdad, sino de lo que la gente elige creer. Y ahora mismo están eligiendo la historia equivocada. Ransom asintió una vez, el tipo de asentimiento que dan los hombres antes de volverse hacia un fuego que no pueden apagar. Se fue sin pedir permiso. Esa noche, clavó un clavo en la pared y colgó el dibujo. Cuando Eddie lo vio, abrió un poco la boca y luego la cerró. Se acercó, tocó el borde y apoyó la frente en su brazo solo un instante. «No vas a dejar que me lleven, ¿verdad?» Él no respondió, pero ella se quedó cerca de él toda la noche. A la hora de dormir, preguntó, ¿alguna vez te eligieron? Él dudó. No, ni siquiera cuando era pequeño. Nadie quería al niño callado. Yo lo quiero, dijo ella, y se acurrucó con su conejo y se durmió así. Por la mañana, supo lo que tenía que hacer. Vació el cuarto del fondo. Había sido un trastero, aperos viejos, una mecedora rota, cajas de libros de una escuela que su esposa había soñado construir. Abrió la ventana. La luz entró como no lo hacía desde hacía años. Barrió el suelo, arregló el pestillo, remendó la cortina rasgada y colgó el dibujo sobre el cabecero de una cama pequeña que armó con lo que tenía. No parecía gran cosa, pero parecía suyo. Ella lo vio después del almuerzo y se quedó allí de pie. ¿Esto es para mí? Es una habitación, dijo él. Nunca tuve una. Se rascó la nuca. Bueno, es pequeña. Ella no se movió. Luego dio un paso adelante y tocó la colcha. La doblaste muy bien. Él asintió. Y cuando ella rodeó su cintura con los brazos, él se quedó rígido, pero solo un segundo. Luego se inclinó y la abrazó también. No fuerte,
pero lo suficiente. Ese mismo día, en el pueblo, alguien clavó un aviso en la puerta de la iglesia. El concejo revisará las preocupaciones de custodia sobre la menor huérfana en los próximos días. La señora Patch pasó tarareando satisfecha. El predicador se quitó el sombrero y se frotó los ojos. El sheriff escupió al suelo y murmuró: debería haberse quedado callado, Holt. Cuando la carta llegó a manos de Ransom, Eddie estaba pasando su canica por la baranda del porche. Él la leyó, la dobló y no dijo nada, pero ella pudo sentir la tormenta en su silencio. Esa noche, lo vio afilar su cuchillo en la mesa de la cocina. No porque lo necesitara, sino porque sus manos necesitaban aferrarse a algo. Si no soy buena, me llevarán, ¿verdad?, dijo ella. Él no la miró. No tienes que decirlo, susurró. Sé cómo funciona esto. La gente se va. Él alzó la vista de golpe. No hiciste nada malo. Eso siempre lo dicen primero. Se levantó despacio, como un hombre avanzando en el barro, y luego se agachó frente a ella. No te vas a ir a ningún lado a menos que tú quieras. Ella parpadeó con fuerza y asintió. ¿Eso duele? Más tarde, la encontró durmiendo en el suelo otra vez, justo afuera de su nueva habitación. No dentro, como si temiera que pudiera desaparecer si la reclamaba del todo. La cargó en brazos y la llevó adentro, acomodándole la colcha bajo la barbilla. Luego dio un paso atrás y simplemente se quedó allí. No lloró, pero algo dentro de él se quebró en silencio, como un poste de cerca helado que por fin cede con el deshielo de la primavera. Al amanecer, ya había tomado una decisión. Enganchó el carro y le dijo que iban a algún lugar. ¿A dónde? A un sitio para mostrarle quién eres. Ella no volvió a preguntar. Solo se subió a su lado. Entraron al pueblo despacio, con el polvo enroscándose detrás como la cola de una serpiente. Se detuvo frente a la escuela. Aún no habían comenzado las clases, solo estaba la maestra, la señorita Carile, barriendo los escalones. ¿Podemos pasar?, preguntó él. Ella se mostró confundida, pero asintió. Dentro, Eddie se sentó por primera vez en un pupitre. Tomó un lápiz como si pudiera morderla. Él pidió a la señorita Carile una hoja de papel. Ella se la dio, entornando los ojos. Ransom se la pasó a Eddie. Escribe tu nombre. Ella se asustó. Puedes hacerlo, dijo él. Escribió, y se detuvo. May, dijo él con suavidad. Ella lo terminó. Él asintió y luego se volvió hacia la señorita Carile. No es una perdida. Es una persona. La maestra tragó saliva. Eso lo veo, dijo en voz baja. Afuera, alguien los había visto, el sheriff, la señora Patch y 2 vecinos más. Para la noche, el chisme había cambiado, y también algo más. Cuando regresaron al rancho, Eddie colgó su hoja junto a su dibujo. Luego lo miró y preguntó: ¿Ya tengo apellido? Él hizo una pausa. Todavía no. Ella asintió como si entendiera, pero en sus ojos había esperanza. Esa noche, él se sentó afuera solo, con las manos apretadas. No había querido que esto llegara tan lejos. No había querido volver a sentir tanto. No había querido que el pueblo afilara sus cuchillos. Pero esa mañana, la niña había dejado su canica dentro de su bota. Y eso, de algún modo, lo significaba todo. A la mañana siguiente, la encontró haciendo pan de maíz con demasiada sal y muy poca harina. Está horrible, dijo, derrotada. Ya lo probé. Luego añadió: bueno, intentemos otra vez. Ella alzó la vista. ¿Nosotros? Él asintió. Ella sonrió. Pero afuera, un carro ya avanzaba por el camino. Los Burks venían antes de lo esperado, venían preparados. Ella los vio por la ventana y susurró para sí: puedo ser tuya. No tengo que ser de ella. Él la oyó y se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. Los Burks bajaron de su carro,
vestidos como para ir a la iglesia. Elsie llevaba un sombrero azul cielo que no había visto viento en meses. Grady, un abrigo demasiado rígido para el trabajo. Sus botas crujieron sobre la grava, cada paso preciso, ensayado. El sheriff esperaba a caballo, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Ransom estaba en el umbral. Eddie, detrás de él, se aferraba al marco. Tenía los nudillos blancos y la canica roja descansaba en su palma como un deseo que nadie iba a conceder. Grady sonrió como un hombre intentando ganar una apuesta. Buenos días, Holt. Pensamos ahorrarle el trabajo al predicador. Ransom no se apartó. Elsie asomó la cabeza por encima de su hombro. Ahí está. ¡Qué criatura tan delicada! Debes estar agotada, cariño. Ven. No tienes por qué tener miedo. Eddie no dijo nada. Tenía el mentón bajo. No se va con ustedes, dijo Ransom, con voz firme. El sheriff se aclaró la garganta. No tienes la custodia. El aviso del concejo es válido, y los Burks fueron aprobados ayer. Elsie asintió con rapidez. Ya le preparamos una habitación. Una de verdad, con cortinas y todo. Ella ya tiene una habitación, respondió Ransom. Y un nombre. No es para exhibición. La sonrisa de Elsie se afinó. Le ofrecemos estabilidad. Esto no es cuestión de orgullo. Eres un buen hombre, Ransom, añadió Grady. Pero incluso un buen hombre sabe cuándo soltar. Ransom miró a Eddie. Ella seguía sosteniendo la canica, pero sus ojos estaban clavados en el suelo. No en la gente. No en él. Como si ya conociera el final. Como si ya lo hubiera vivido. Él dio un paso atrás, no alejándose de ella, sino hacia ella, y apoyó una mano ligera en su hombro. ¿Quieres irte con ellos?, preguntó. Ella negó una vez con la cabeza. Dilo en voz alta, pidió él con suavidad. Su voz tembló. Quiero quedarme. El silencio que siguió no fue cómodo. Fue tenso, suspendido, lleno de juicios en espera. Elsie se acomodó los guantes. No entiende que es lo mejor para ella. Yo sí, dijo Ransom. Y ella también. El sheriff se movió en la silla. Si esto se somete a votación, Holt, se va a poner feo. Ya he estado en lo feo, respondió Ransom. Esto no lo es. Elsie lo intentó una vez más. Podría ser parte de una familia de verdad. Ya lo es, la interrumpió. Ella la eligió. Grady lo miró de verdad por primera vez, y algo no dicho pasó entre ellos. No una promesa, todavía no, pero sí un entendimiento. Los Burke se marcharon sin más protestas, aunque la última mirada de Elsie decía que volvería con papeles y con gente que hablaba en nombre de la ley, no del amor. Esa tarde, Ransom caminó con Eddie hasta la colina detrás del granero, donde la pradera se encontraba con el cielo y la tierra se aquietaba en un suspiro suave. El viento allí arriba era gentil, como si temiera perturbar el pasado. Una pequeña cruz de madera se inclinaba torcida en la tierra. Aquí está mi esposa, dijo. Se llamaba Mabel. La mano de Eddie encontró la suya. Quería hijos. Siempre. Lo intentamos 3 veces. ¿Qué pasó? No se quedaron. Eddie se sentó junto a la tumba, las botas pequeñas metidas bajo la falda. Tal vez estaban esperándome. Él casi rió, pero no pudo. Tenía la garganta demasiado apretada. Ella se sentaba aquí a ver llegar las tormentas, dijo. Decía que le recordaban que la vida sigue avanzando, sin importar lo que duela. Se quedaron allí un rato. Eddie colocó su canica al pie de la cruz. Para que sepa que no estoy ocupando su lugar. No lo estás, dijo Ransom. Estás creando uno nuevo. Esa noche, alguien dejó un saco con vestidos doblados en el porche. Pequeños, usados con cuidado. Sin nota, solo bondad, silenciosa y sin anuncio.
Edí se los probó uno por uno y eligió uno amarillo desteñido con un remiendo en el dobladillo. «Parece la mañana», dijo. Al día siguiente, se trenzó el cabello con una cinta azul que encontró en un cajón. Ransom no la había visto antes. Ella lo esperó en la mesa, botas atadas, sonrisa suave pero segura. «¿Podemos construir algo?» «¿Qué cosa?» «Un estante para los dibujos». Él asintió. Con el tiempo, el chisme del pueblo se suavizó. Algunos hablaban de escándalo, otros de terquedad, pero unos pocos, los que también habían perdido algo, empezaron a entender. La esposa del predicador envió un libro de oraciones para dormir. El dueño de la tienda regaló a Edí una lata de caramelos de menta. Incluso el sheriff, al pasar por el camino, se quitó el sombrero. Durante la cena, Edí dejó la cuchara y lo miró. Si tuviera un segundo nombre, ¿cuál sería? Él pensó un buen rato. Esperanza. ¿Por qué? Porque no la pediste, pero la trajiste igual. Ella sonrió y lo escribió en el margen de su dibujo con un lápiz sin punta. Edí May Esperanza. Él no la corrigió. Esa noche, cuando el viento arreció y las contraventanas golpearon como huesos viejos, ella no durmió en el suelo. Durmió en su cama, bajo su colcha, con la canica en el alféizar. Cuando el trueno estalló y el relámpago partió la oscuridad, no lloró. Pero Ransom se quedó de pie en el pasillo, por si acaso. «Puedes entrar si quieres», susurró ella desde debajo de la colcha. Él se sentó al pie de la cama. «¿Te dan miedo las tormentas?» «Antes sí», dijo él, «hasta que entendí que pasan». Ella extendió la mano, encontró la suya y la sostuvo hasta que el sueño la venció. Él se quedó más tiempo del necesario. Afuera, la tormenta siguió, pero dentro la casa ya no se sentía vacía. Por la mañana, había una carta clavada en la cerca. Una fecha final de audiencia. 4 días. Una última oportunidad. Edí la encontró antes que él y no dijo nada. Solo la dobló y la dejó junto a su canica. El día de la audiencia amaneció vestido de gris. El cielo no tenía color, solo una manta plana de espera. Incluso el viento se había detenido, como si la tierra misma contuviera el aliento. Ransom estaba junto a la ventana, botas atadas, abrigo cepillado, la mandíbula rígida. Detrás de él, la tetera silbaba y Edí estaba sentada a la mesa, las manos rodeando una taza de la que no había bebido. La cinta del cabello estaba torcida esa mañana. Él no la arregló. No hablaron mucho en el camino al pueblo. Las ruedas del carro crujían más fuerte de lo normal, cada giro del eje sonando como una pregunta sin respuesta clara. La mano de Edí apretaba el bolsillo del vestido donde guardaba la canica, junto a la carta doblada. La plaza estaba llena. No en celebración, no del todo en juicio. Algo intermedio. Rostros asomaban tras las cortinas. Algunos niños susurraban. La mayoría de los adultos no. El concejo esperaba dentro de la vieja capilla. 3 ancianos sentados tras el púlpito, pilas de papeles a un lado, tinteros llenos. Los Burkes estaban cerca del frente, erguidos, sonrisas tensas. Elsie llevaba encaje en el cuello, el abrigo de Grady estaba planchado al extremo. Ransom y Edí caminaron juntos por el pasillo, paso a paso. Él no puso la mano sobre su hombro. Ella no buscó la suya. Pero el espacio entre ambos estaba cargado, unido por cada acto silencioso compartido desde aquel primer día en la estación. El predicador habló. «Estamos aquí para decidir qué es lo mejor para la niña conocida como Hetty May. Todas las partes pueden hablar». Grady comenzó, hablando de estabilidad, disciplina y reputación. Usó la palabra apropiado 6 veces. Elsie añadió que ya había cosido una colcha. Luego vinieron los murmullos desde atrás, la costurera del pueblo, la esposa del tendero, incluso la señorita Carile, la maestra. Uno por uno se levantaron y hablaron, no con dramatismo, sino con firmeza. Palabras como segura, vista, feliz entraron en la sala como linternas entre la niebla.
Entonces el predicador asintió hacia Ransom. Él se levantó. No es solo la niña que acogí. Es una chica que llegó al mundo con nada más que pena en los ojos y aún así dio bondad a mi perro, a mi tierra, a mi silencio. Hizo una pausa, dejando que el silencio sostuviera lo siguiente. No pidió quedarse, pidió pasar un día. Y en ese día se convirtió en lo único que este lugar nunca me dio: pertenencia. Miró a Eddie, que le devolvió la mirada con el mentón en alto. No me importa qué nombre figure en los papeles. Ella ya es familia. El predicador miró a la niña. ¿Quieres decir algo, Eddie? Ella se puso de pie. Sus botas no hicieron ruido. Sacó del bolsillo la carta doblada y la sostuvo en alto. Leo esto todas las noches. Dice que tengo que irme. Su voz tembló y luego se afirmó. Pero nadie me preguntó qué quiero. Se volvió hacia los Burks. Sé que tienen una casa bonita, pero no soy un hueco que haya que llenar. No soy un cuadro para arreglar una pared. Sus ojos encontraron de nuevo a Ransom. Él me deja hablar sin apurarme. Hace que el fuego esté caliente antes de que despierte. Colgó mi dibujo con un clavo, no solo con una sonrisa. El predicador frunció el ceño. ¿Sabes qué significa adopción? Ella asintió. Significa que me quedo. El predicador se recostó, miró al concejo. El papel crujió, una pluma raspó, y luego silencio. Un respiro pesado antes de romperse. Hetty May Holt, dijo al fin, con voz suave. Puedes quedarte. Elsie soltó un jadeo. Grady se levantó demasiado rápido. Pero nadie los detuvo al marcharse. Ransom se arrodilló junto a Eddie. Ella no sonrió. Solo apoyó la cabeza en su hombro, como si necesitara sentir que la tierra aún sostenía su peso. La gente del pueblo comenzó a salir, murmurando como lo hace la gente cuando algo verdadero ha sido dicho en voz alta. Afuera, el viento volvió, levantando polvo y luz en el mismo aliento. Ransom la ayudó a subir al carro. Ella se recostó contra él. A medio camino, ella dijo: «No lloraste». Él sonrió de lado. «No quería avergonzarte». Ella alzó la vista. «¿Puedo cambiar mi nombre a...?» «Hetty May Holt», susurró. «Solo eso. Solo eso». Al llegar al rancho, ella saltó sin esperar. El perro ladró una vez y corrió hacia ella. Ella también corrió, hacia el porche, hacia la habitación que la esperaba, hacia el estante que aún construirían. Ransom se quedó un momento más junto a la verja, observándola.